termina una semana, se cierra una semana, jugosa semana, porque hay muchos elementos para analizar, sobre todo a partir de la reunión Xi Jinping-Vladimir Putin. Soy Roberto de la Madrid, esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Muchas gracias a todo el equipo Detrás de la Razón, muchas gracias a usted que nos sigue viendo, que sigue protegiendo este espacio de libertad, esta tribuna, para que pues nosotros expongamos ahí las diferentes semillas de pensamiento crítico. Vamos directamente con nuestros invitados. Está con nosotros Eduardo Luque, analista internacional de geopolítica. Usted lo conoce muy bien. Gracias, Eduardo, por estar aquí. Gracias por siempre estar tocando pues la alarma para decir esto es lo que hay que analizar. Te agradecemos mucho, Eduardo. Y está con nosotros también Adrián Celaya, director de ECAI Center. Usted conoce este think tank allá en Europa, y lo invito a que sigan a ambos en sus publicaciones que hacen constantemente para pues expresar lo que está pasando en todo el globo. Muchas gracias a los dos. Gracias, Adrián. Gracias, Eduardo. Eduardo, comienzo contigo. A ver, la primera pregunta: ¿qué está haciendo China con Rusia y Rusia con China? ¿Qué significó este encuentro? Y pues las proyecciones. Adelante, Eduardo. Fundamentalmente lo que representó es la demostración palpable de que la colaboración entre China y Rusia se mantiene fuerte, y yo diría que incluso se redobla, ¿no? Frente a la propaganda occidental que pretendía ver fisuras, grietas donde no las había, realmente lo que ha demostrado con esto es efectivamente que la relación entre estas dos enormes potencias se está consolidando enormemente como nunca hasta ahora, ¿no? El hecho mismo de que hablara el presidente ruso de que este año, en 2023, digamos, las interacciones comerciales sobrepasarán los 200.000 millones de dólares, es un dato más que significativo para hacernos ver que efectivamente una relación económica, militar y política, también a nivel militar se habla muy poco, pero también tiene importancia. Efectivamente se está consiguiendo una mayor relación entre estos dos países, que arrastran a su vez a otros países, como veremos y explicaremos en este avance, ¿no? No es de recibo que, por ejemplo, poco antes de este encuentro, a través de China, se haya conseguido nada menos que un acuerdo entre Irán y su sempiterno enemigo, que estuvieron al borde de la guerra varias veces en estos 7 últimos años, como es Arabia Saudita, ¿no? El intercambio de embajadores, que ha abierto paso a su vez a una mejor relación entre Arabia Saudita y Siria, que era también su gran enemigo, y Siria y los Emiratos, que eran también absolutamente enemigos, y ahora el presidente sirio está visitando estos días, ha visitado Emiratos, que era territorio comanche, ¿no? Que era territorio enemigo. También hablamos de que gracias a la intervención china en este momento hay posibilidades reales de acabar con la guerra, la terrible guerra en el Yemen, y que a su vez se han producido acuerdos también muy importantes entre Irán e Irak para evitar que las milicias kurdas sigan bombardeando y atacando Irán, ¿no? Es decir, es un contexto de cosas que están pasando, y en medio este encuentro que demuestra también la importancia que da China a Rusia. Es el primer viaje al exterior tras el nombramiento como jefe de Estado del presidente chino, ¿no? El primer país que visita es Rusia, ¿no? Y esto también señala el valor de este viaje. Además, otras cosas más que analizaremos posteriormente. Gracias, Eduardo, por esta primera visión, y te agradecemos mucho. Adrián, a ver, háblame de dos cosas muy importantes. Para los que no les gusta el análisis, por ejemplo, económico, pues les llama mucho la atención, siempre es muy llamativo para todos, tanto para el experto como para el que no es experto, pues que dos presidentes de las potencias más importantes
del mundo, pues se reúnan, las cuestiones secretas, la seguridad y todo eso, pues es siempre llamativo. Pero tú como experto, háblanos de las huellas que van dejando. De un lado está la parte económica, ¿por qué se reúne y qué tú crees que empiecen a planear con respecto al poder del dólar? Eso creo que es muy interesante. Y la otra parte, la parte militar, de esa públicamente pues no dijeron mucho o no dijeron nada, pero seguramente la huella económica te debe de estar indicando por dónde hablaron en privado, muy en secreto, las cuestiones militares, porque sin duda hoy la cuestión militar es pues creo que indispensable para comprender el mundo, tanto económico como geopolítico. Lo que tú veas, Adrián, adelante y gusto en saludarte. Muy bien, encantado también de estar con vosotros y Gracias. con Eduardo, por supuesto, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo creo que esta reunión ha sido fundamentalmente una cuestión de imagen, ¿no? Es decir, aunque responde a un contexto real, que realmente existía, yo creo que desde hace mucho tiempo, y ha ido increciendo esa colaboración puntual, táctica, económica, política y estratégica entre los dos países. Yo creo que de alguna forma está intentando responder a las dudas que podían haber surgido durante los últimos meses como consecuencia de estas campañas que se están desarrollando constantemente en Occidente, alrededor de esa presión sobre China, si conseguimos o no que se desmarque de las estrategias de Rusia. Y yo creo que esto ha sido un auténtico golpe de imagen, ¿no? Para dejar absolutamente claro ante todo el mundo algo que es fundamental, porque esta alianza, y si se quiere, esta imagen trasladada a través de la imagen que nos han dado los dos presidentes estos días, es lo que va a decidir el futuro de la humanidad, ¿no? Hay que fijarse en las palabras repetidas, en las palabras repetidas de Kissinger, que no solo eran de Kissinger, pero cuando decía en lo que algunos han llamado como la doctrina Kissinger, decía, con los dos no podemos. Es decir, tenemos que, como estrategia fundamental de Estados Unidos, a separar Rusia y China, atacar uno y a tranquilizar al otro, porque con los dos a la vez no podemos. Y Kissinger más de una vez, cuando ha visto que algo de esto estaba sucediendo, que en las políticas americanas podían favorecer de forma directa o indirecta ese tipo de alianza, ha salido enseguida diciendo, ojo, cuidado, que con los dos a la vez no podemos, ¿no? Claro, y esto, efectivamente, la confirmación clara y palpable frente a todo el mundo de que esa alianza está encima de la mesa, nos está diciendo que ese futuro de la humanidad marcado por las potencias emergentes, vamos a decir, por ese mundo multipolar por el que están apostando, pues que es algo con lo que hay que contar, salvo que, bueno, la única posibilidad de que esto no sucediera, pues sería, vamos a decir, un desastre nuclear. Pero el mundo nos están diciendo que el mundo está claramente caminando en esa dirección, ¿no? Bueno, ya para acercarme más a las preguntas que en concreto hacías, se puede hablar mucho de las repercusiones de esa interrelación, evidentemente. La cuestión básica, desde un punto de vista estratégico, militar también, es la conciencia que tienen estos dos países de que no puedo abandonar al otro, porque China sabe que si Occidente aplasta a Rusia, luego van a ir a por China. Y Rusia sabe que si Occidente aplasta a China, luego van a ir a por Rusia, ¿no? O sea, es algo que tienen perfectamente interiorizado. Y el otro elemento clave de esa alianza estratégica es el acuerdo al que estas dos potencias han ido progresivamente llegando, tanto en cuanto a sus políticas internas como externas, en el sentido de que su enemigo fundamental son, vamos a decir, las élites corporativas. Las élites corporativas occidentales y también los aliados de esas élites corporativas dentro de sus respectivos países. Esto se ha trasladado a una guerra vamos a decir, del movimiento de la inteligencia y del movimiento pro-Putin en Rusia desde hace 20 años, desde que Putin llegó al poder, y esto se ha visto un poco más tarde en China, sobre todo a partir de la llegada de Xi Jinping al poder, de alguna forma entremezclado con las políticas anticorrupción, pero reconociendo, por un lado,
que esa alianza de China, del Partido Comunista Chino, con las multinacionales occidentales, que ha sido durante 30, 40 años muy importante para la industrialización acelerada de China, pero que, ojo, que ya esto era suficiente y que había que intentar seguir colaborando con esas multinacionales, pero dentro de un orden, ¿no? Y siempre que esas multinacionales, las chinas y las extranjeras, estuvieran sometidas a los intereses generales a través de los gobiernos de China, ¿no? Y estas políticas las ha ido aplicando progresivamente Xi Jinping, y eso ha llevado a una clarísima alineamiento estratégico entre Rusia y China con respecto a lo que realmente quieren hacer dentro de sus políticas internas y lo que realmente quieren hacer en consecuencia cara al mundo. Porque lo que están haciendo en realidad es poner en marcha una alianza anticorporativa, tanto desde el punto de vista económico como político como militar, una alianza anticorporativa que tiene, al final es lo que está definiendo sus estrategias económicas y políticas internas, y también esa apuesta por un mundo multipolar, etcétera. Podemos explicarlo más en detalle, pero no quiero extenderme demasiado tampoco. Gracias, Adrián. Eduardo, a ver, van a aparecer muchas preguntas, pero en realidad es una. ¿Cuál crees que sea el arma más peligrosa para Occidente? Que Xi Jinping y Vladimir Putin ya consoliden la desdolarización o que impulsen la desdolarización, o sea, esa sería un arma, la desdolarización. La otra arma sería que se establezca la paz en Ucrania por iniciativa de Xi Jinping. Y la otra arma sería que efectivamente ya haya una unión, porque hasta ahora es como un intercambio estratégico, pero una unión militar, nuclear, de las dos potencias nucleares, China y Rusia. ¿Cuál sería el arma más peligrosa para la anglosfera? Y esto viene a la otra pregunta, que en realidad es una misma pregunta. ¿Cómo la anglosfera, vía su brazo armado, que sería la OTAN, que ya lo hemos hablado aquí, o el brazo político de Estados Unidos, que sería la Unión Europea, y su brazo armado, la OTAN, cómo la anglosfera estaría viendo esas armas peligrosas y podría reaccionar para no dejar que lleguen a su propósito? El problema de lo que estamos viendo es de que, como decía el amigo Zelaya, estamos viendo el nacimiento de un nuevo mundo, de un nuevo orden político, y como todo nacimiento, los nacimientos vienen acompañados de sangre. Este es el gran problema que ahora estamos viendo, y la sangre en este momento la están poniendo los ucranianos en el campo de batalla, ¿no? ¿Cuál es la gran herramienta, el gran riesgo? Fundamentalmente la dolarización. Es decir, Estados Unidos es básicamente un ejército que sostiene una moneda. El dólar es la gran herramienta de dominación de Estados Unidos para el resto del mundo, es lo que permite a Estados Unidos endeudarse continuamente y tener un pasivo enorme, incapaz de devolver, pero que la existencia del ejército norteamericano y sus bases militares le permite imponer el dólar como moneda de intercambio mundial. Esto está cambiando, y está cambiando de forma radical. Lo decía también, me parece que era el presidente chino Xi Jinping, cuando hablaba de que 2/3 partes del intercambio comercial en energía entre Rusia y China se realizaba ya en monedas nacionales. Habían renunciado a usar el dólar, que es la gran moneda, era la gran moneda de referencia, y están utilizando sus propias monedas nacionales. Igual ocurre con los intercambios entre Arabia Saudita y China y los intercambios de Arabia Saudita y Rusia en este momento ya. Arabia Saudita no es un actor precisamente pequeño por la capacidad que tiene de producción de energía, ¿no? Especialmente de petróleo y gas, bueno, sobre todo de petróleo, ¿no? Y esta negociación se está haciendo también en monedas nacionales, abandonando el patrón dólar, que es el que hasta el momento manejaba todo el sistema. Igual está haciendo Irán. Irán ya hace tiempo que está descargándose de moneda norteamericana y haciendo los intercambios fundamentalmente en moneda nacional con otros países también que ya la reconocen, ¿no? Rusia está en este momento con todos sus aliados, con todos sus amigos, intercambiando
productos y servicios en monedas nacionales, rehuyendo la participación del dólar. Por tanto, este es el gran problema de Estados Unidos, que en la medida que más y más países, más y más partes de la economía mundial se desdolaricen, la capacidad de incidencia política y económica de Estados Unidos se reduce y le obliga de alguna forma a ser aún más agresivo a nivel militar, precisamente para defender su propia moneda. Es un poco, yo recordaba hace días los escritos de Gibbon, que era un antiguo historiador del siglo XIX, autor de una historia de la decadencia del Imperio Romano, que era interesante en la medida que hay paralelos, ¿no? Hay cosas que son de paralelismo, de cómo el Imperio Romano cae fundamentalmente porque no es capaz de pagar a sus propias legiones para que hagan la guerra en un país o en otro. Llega un momento en que el sistema colapsa, no se puede pagar a las legiones y las legiones acaban destruyendo a su propio imperio, ¿no? Es un poco lo que estamos viendo en estas circunstancias. Evidentemente esto tiene implicaciones de todo tipo. Lo que parece de momento descartado, al menos por las publicaciones y las declaraciones que han hecho los dos presidentes, es decir, que estemos delante de una colaboración militar al estilo de lo que había en la Guerra Fría, ¿no? En el sentido de que los dos países mantienen su independencia, tienen también sus propios espacios de interés y se puede producir una relación sin que haya una dependencia militar de uno al otro, atacan a uno, el otro responde, o viceversa, ¿no? Esto parece que de momento está, si hemos de atender a las declaraciones, descartado. Lo que sí ya sabemos es que se va a profundizar la cooperación a nivel de otro escenario de guerra que hasta ahora se tenía un poco en las nubes, valga la broma, que es precisamente el espacio. El espacio es el otro escenario de guerra y aquí sí que se produce, por los acuerdos que se van filtrando, una mayor relación entre Rusia y China. Rusia tiene avanzados muchos, sobre todo los sistemas portadores, prácticamente tienen los sistemas de lanzamiento que no fallan jamás, y China también ha recorrido ya un gran camino, pero una colaboración entre las dos naciones podía conseguir la mayoría, el predominio en el espacio, ¿no? Y este es otro campo de batalla que que podría llegar a perder Estados Unidos, ¿no? Y esto sería también un elemento esencial en todo el proceso. Es decir, que tenemos un movimiento muy complejo. Y después ya hablaremos de las repercusiones que tiene en Europa. Todo este cambio está repercutiendo en Suiza, en la quiebra de los bancos suizos y del que posiblemente sea el gran enfermo europeo, que no es el Credit Suisse ni UBS, es el Deutsche Bank. Este puede ser el gran enfermo europeo. No sé, ya comentaremos después sobre nuestro programa. Muy bien, Eduardo. Y regreso contigo para la pregunta del millón. Si la desesperación de la anglosfera va a empujar como punta de lanza al ataque, a la confrontación a Polonia. Y curiosamente ahí veíamos imágenes de que apareció ahí el príncipe visitando a las tropas polacas. Qué extraño, ya me comentarás. Déjame ir con Eduardo. Eduardo, esta pregunta que nos hacen algunos de nuestros seguidores, yo recuerdo por ahí del 2015-2016, aquí en Detrás de la Razón, cuando todavía estábamos en Irán, hicimos un programa que decía adiós al dólar porque eran las primeras reuniones entre Xi Jinping y Putin para empezar a desdolarizar. Algunos seguidores me decían, no, eso no va a pasar, se va a tardar mucho. Yo ya te he hecho esta pregunta hace algún tiempo y tú me dijiste, Adrián, sí, pero es que las cosas no son de la noche a la mañana, son como un amanecer o atardecer lento, que no es ya, sino que va poco a poco y va tomando su tiempo. ¿En qué escalón vamos de esta desdolarización? Hablando ya en términos macroeconómicos, ¿cuánto falta? ¿Qué riesgos o qué desafíos tiene una unión, por ejemplo, rublo, yuan o renminbi contra el dólar? Se ve
todavía que hay un camino largo, y cuáles serían los peligros o los errores incluso que pudieran tener en este entente para detener la hegemonía del dólar, Adrián. Bueno, se puede especular en distintos escenarios, ¿no?, de futuro, pero así como hasta ahora, hasta hace muy poco, se estaba hablando pues quizás de un proceso de 20 años, es muy posible que este proceso se esté acortando y quizás ahora tendríamos que hablar de un proceso de 10 años, ¿no? ¿Por qué? Porque detrás de esos procesos, o antes de esos procesos monetarios, y en la base de esos procesos monetarios, hay procesos geopolíticos, ¿no? Entonces, estamos viendo, tal como ha descrito muy bien Eduardo, es que lo que está sucediendo en los últimos meses y en el último año quizás es un proceso, es una aceleración radical de estos procesos geopolíticos. Estábamos hablando constantemente del avance hacia un mundo multipolar y de pronto, como consecuencia, después del estallido en Ucrania, nos hemos encontrado con un mundo dividido en dos, un mundo bipolar. A corto plazo, por lo menos, por el posicionamiento de unos otros países alrededor de las sanciones contra Rusia. Entonces vemos que no solo China y Rusia, no solo los países emergentes, sino que prácticamente casi la totalidad de los países en desarrollo están posicionando muy rápidamente con ese bloque emergente. Claro, esos movimientos geopolíticos son los que hacen moverse después este tipo de gestos para ir pasando de una moneda a otra, que suponen, primero necesitan una base económica. Esa base económica la ha ido creando fundamentalmente China, aumentando su capacidad comercial con los países en desarrollo, y suponen también, en una segunda fase, aunque esos vínculos económicos, por ejemplo con China o con los países emergentes, estén creados, suponen un enfrentamiento geopolítico con Estados Unidos. Entonces, ese enfrentamiento lo están empezando a dar algunos países, como ha dicho Eduardo, pues países asiáticos, países de Oriente Medio, de Asia Occidental, las monarquías del Golfo, algo tremendamente sorprendente, porque ha sido un cambio de bando radical por parte de estos países. ¿Pero por qué lo pueden dar? Lo pueden dar porque han perdido el miedo, porque ahora están protegidos económicamente por China y militarmente por Rusia, que es lo que está pasando en África de forma clarísima. Hemos visto en las últimas semanas incluso 2 o 3 gestos públicos de dirigentes africanos haciendo auténticos desplantes públicos frente a líderes europeos, ¿no? Yo creo que eso ha sido una significación clara de que ya no tenemos por qué aguantaros más. Se sienten protegidos. Están ahí las unidades de Wagner por un lado, está China ayudándoles financieramente, y esto es lo que les está permitiendo moverse. Entonces, estos movimientos geopolíticos se están acelerando clarísimamente, y estas dos bases, un comercio cada vez mayor, fundamentalmente con China, y la protección militar de Rusia, las que están permitiendo a estos países moverse y están acelerando, de hecho, esos procesos de desdolarización. Bien, pero luego hay otros factores, además de la continuidad de estos procesos que se están dando, que son los movimientos que se van a producir en dos sentidos. En cuanto al surgimiento de las monedas digitales de los bancos centrales, que es algo por lo que están apostando todos los países y que puede suponer grandes movimientos de una moneda a otra, grandes movimientos de recursos financieros y de depósitos de una moneda a otra. De esto se habla poco, pero es uno de los factores fundamentales por el que Estados Unidos y Europa están acelerando este proceso de puesta en marcha de las monedas digitales de los bancos centrales. Hay, por un lado, un objetivo de control de la política económica y, por otro lado, un objetivo de hacer frente al riesgo de que mis ahorros, los depósitos de mi país se vayan a la moneda digital china en el momento en que la moneda digital china esté disponible en Internet. Y hay un segundo movimiento, que es en qué momento unos y otros países empiezan a apoyar sus respectivas monedas, las actuales o las digitales que van a poner en marcha, las empiezan a apoyar en valores reales, en oro o en otro tipo de valores reales. Si hay unos que lo hagan antes que otros, esto va a producir un desplazamiento rapidísimo. Si Occidente, como consecuencia de que su moneda está sobreendeudada, Estados Unidos en concreto, y se ha venido apoyando precisamente, como ha dicho Eduardo,
en el sistema del petrodólar no se ve incapaz de adoptar las medidas estructurales de cambio, de sustitución de ese sistema monetario, corre el riesgo a muy corto plazo de verse arrastrado por estas monedas de los países emergentes que van a pegar un salto en el momento en que digan, no estamos solo hablando de un yuan apoyado, de un yuan o de un rublo apoyados por por economías reales muy fuertes, sino que además van a estar soportados directamente, garantizados por valores reales o por oro, ¿no? A partir de ese momento, o Occidente cambia radicalmente sus políticas o ese desplazamiento va a ser muy rápido, con lo cual podemos tener dos escenarios, es decir, intentando responder de la forma más precisa a tu pregunta, ¿no? Es decir, esto puede suceder en un proceso de 5 años si Occidente no sabe defenderse, o de 10 años si Occidente intenta de alguna forma defenderse a través de cambios estructurales, ¿no? Gracias por esa explicación, porque justamente me estaba preguntando eso. Yo me estaba preguntando cómo una moneda se puede ser del dólar si hasta ahora todas las monedas o toda la cesta de monedas depende siempre de la cotización en el mercado del dólar, el tipo de cambio, incluso el rublo, el yuan, es siempre la referencia es cuánto vale por un dólar, pero al poner este ejemplo, o sea, no es ahí en la cesta de monedas, sino es a través de las monedas digitales. Y una pregunta, ya que hablaste de esto, ¿qué pasaría si Estados Unidos en el último momento pone en el mercado como respaldo de su dólar las más de 8,000 toneladas de oro que tiene ahí y que incluso confiscó desde la época de Nixon a Francia y a toda mucha gente? ¿Qué pasaría si dice, bueno, ok, pues ahora respaldo con patrón oro todos los dólares? Ya sé que no alcanza, o no sé si alcance, pero eso podría ser la última esperanza de Washington. Sí y no. Es decir, bueno, por un lado no se sabe si realmente ese oro existe, porque hay bastantes dudas de que realmente exista. Pero incluso si Estados Unidos entra en un sistema de soportar su moneda en oro en valores reales, ellos mismos están destruyendo el sistema del dólar. El sistema del dólar se basa precisamente en no tener una cobertura real, que es lo que permite emitir más o menos todo lo que yo quiero para empujar mi economía, ¿no? Sí, claro, en el momento en que se anclan a valores reales ya no pueden hacer esto, ¿no? Con lo cual tienen que adoptar cambios estructurales inmediatos en su economía o su propia economía se derrumba, claro. Oye, pues qué buen negocio, empezaron por ahí del 70 y tantos, ¿no? Porque pues se inventaron el dinero de la nada y pues algún día yo creo que habría que llevar ante la justicia a esos responsables, que a lo mejor ya muchos están muertos. Ya hablaremos de eso en otro programa. Regreso contigo, Eduardo. Y la punta de lanza, es decir, no se va a dejar Occidente que así desaparezca su poder. De hecho, tú nos alertaste antes del programa, Eduardo, que veías movimientos muy raros para empujar a Polonia a la agresión militar. Y justamente además aparece ahí el príncipe, qué curioso. Háblanos de esto, de cómo Polonia podría ser pues la mecha que encienda pues ya una confrontación directa para que justamente, hablando del otro, de lo geoestratégico y económico, pues se pueda frenar esa unión o esa desdolarización, Eduardo. El escenario, incluso lo decía que el presidente ruso ayer, me parece que era, que ellos no ven un escenario de confrontación directa con la OTAN. Que no se vea ese escenario de confrontación directa no quiere decir que no haya confrontación directa. Es un juego de palabras. ¿Cuál es el truco? Lo dijimos, estuvimos hablando cuando analizamos el tema de Transnistria. Es decir, una coalición de valientes, llámelos como se llamen, que pueda reunir una masa operativa, de una masa de maniobra suficiente, de tropas de la OTAN, sin ser de la OTAN, nominalmente, y que puedan constituir un ariete de ejército para ocupar una parte de Ucrania, el oeste de Ucrania, y enfrentarse directamente y paralizar a las fuerzas rusas. Es por eso, en gran parte, que Rusia no ha empleado todavía ni una décima parte de su masa de maniobra. Es decir, la tiene reservada, unos 600.000 efectivos,
los tiene reservados esperando el devenir de la situación, ¿no? Porque esta posición, aunque parezca increíble, es posible. Es posible en cuanto que además el ejército polaco inicia unas maniobras, como ya advertimos en otros programas, unas maniobras el mes que viene, finales de este mes, enormes, que van a movilizar prácticamente a la totalidad de su ejército, ¿no? Una cosa que raramente se hace, porque es lo que se alcanza el límite extremo, ¿no? Hay un punto de no retorno en la movilización militar que se moviliza se hace un esfuerzo de guerra tal que de alguna forma ya sabes que es el inicio de la guerra. Esto ocurrió hace 20 años, de acuerdo, cuando la guerra de Irak, cómo se alcanzó el punto de no retorno en cuanto a la acumulación de efectivos norteamericanos en las fronteras de Irak, y cuando hay una acumulación de 300, 400.000 efectivos, fue en aquel caso, ya sabes que es un punto de no retorno. La guerra se iniciará porque el costo de movilizar a esa enormidad de ejército se hace para iniciar el conflicto. El problema es cómo está la situación militar, qué recursos hay, y hay un montón de variables que desconocemos. Lo que ocurre, que tenemos pistas que nos impulsan a pensar que es posible esta absoluta desventura. La primera es de que en Polonia se acaba de crear un puesto de dirección, un Estado Mayor en Polonia, precisamente para reorganizar y preparar a las tropas que combaten con las tropas rusas. Esto muy cerca de la frontera con Polonia. Sabemos que está, digamos, gobernado por un general de 3 estrellas norteamericano y tiene un Estado Mayor de unos 200 altos oficiales de Estados Unidos fundamentalmente, que son los que van a dirigir, si es que desgraciadamente hay conflicto, esta línea, ¿no? Entonces, hay pistas, hay otras pistas a favor. Por ejemplo, podríamos pensar la invasión de Transnistria y el silencio de Rumanía, pero Rumanía tiene problemas internos muy graves también a la hora de decidir un ataque hacia Moldavia, que sería otro de los frentes que se pueden abrir, y evidentemente los chihuahuas de los países bálticos, Letonia, Estonia, digo chihuahuas porque ladran mucho, pero claro, hay países que tienen un ejército de 5.000 efectivos, ¿no? Y los oyes hablar y parece que están a punto de desfilar por la Plaza Roja de Moscú, ¿no? Porque los políticos europeos, hay una enorme caterva de políticos que no tienen, me perdonen la expresión, demasiadas luces. Realmente no sabemos cómo han llegado a la posición que tienen, ¿no? Con este tipo de declaraciones. Veía el otro día la primera ministra de Finlandia haciendo unas declaraciones que parecía que iban a tomar prisionero a Putin en Moscú, que estaban a punto ya de alcanzar la Plaza Roja, ¿no? Cuando sabemos que Finlandia es un país, pues, que tiene enormes limitaciones, ¿no? Se piensan que porque estén 8 o 10.000 efectivos de la OTAN, ya con eso pueden llegar a ganar una guerra con Rusia, ¿no? De verdad, es una cosa que por más días que pasa, realmente es asombrosa, ¿no? Así que tenemos este escenario, pero es un escenario que se complica por momentos, porque para poder hacer una operación militar de esa envergadura, necesitamos una economía fuerte que sostenga el esfuerzo económico que eso implica. Y estamos viendo como, al contrario, prácticamente la economía europea entra ya en recesión. Están pasando cosas gravísimas, ¿no? La caída, por ejemplo, de Credit Suisse, que es un banco sistémico, que no es poca cosa, la caída incluso de UBS, el banco que se lo está comiendo, y las pérdidas que tiene en este momento, y la huida de capitales de Credit Suisse, por lo que ya sabemos, está fundamentada en que los grandes inversores chinos, los que quedaban de los rusos y los que quedaban de Arabia Saudita, están retirando los capitales y están devolviendo a su país los propios capitales, porque no se fían de que si Estados Unidos sancionó a la economía rusa robándole 300.000 millones de dólares, no lo hagan también con los bancos suizos y con los activos de Arabia Saudita, de China, etcétera, ¿no? Por lo tanto, han retirado, parece ser, sus activos. La gente ha visto que los activos
estén siendo retirados, va a recuperar el dinero los otros inversores y ya no hay liquidez para pagarlos a todos, ¿no? Y ahí tenemos ya el lío montado y la crisis montada. Y hay otro elemento sustancial, que ya adelanto, ¿eh? Otro gran banco, ya lo analizamos en algunos escritos hace ya unos años, incluso en el programa en Irán, también me acuerdo que lo hablamos, que es el Deutsche Bank. Mucha atención al Deutsche Bank, el gran banco alemán, que tiene una situación muy complicada, complicadísima. De hecho, parece ser, hoy ha caído en bolsa 12 puntos, o 10, o 12 puntos, que es una, en las últimas 2 semanas ha caído casi 20 puntos en su cotización en bolsa, y es un gran banco sistémico que arrastraría a una gran parte de los bancos europeos. Sin ir más lejos, en España, el Banco de Bilbao, estos Deutsche Bank, tiene una posición de un 3-4% sobre el Banco de Bilbao y el Banco de Santander, ¿no? Que son dos grandes bancos españoles, ¿no? Es decir, que con este marco, una guerra, digamos, una ampliación de la guerra, es compleja, puesto que también entran en juego variables económicas de cómo vamos a sostener el esfuerzo bélico, ¿no? Que es una de las cosas que pueden, digamos, ralentizar esta guerra. Gracias, Eduardo. Sí, y además hemos denunciado que Polonia se ha frotado siempre las manos ahí con pedazos o territorios de Ucrania e incluso quería algo del pastel de Alemania, sí, ¿no? Pero bueno, regreso contigo, Eduardo, para la conclusión. Adrián, perdón a veces por ser tan didáctico o ser tan simple, pero a ver, vamos a imaginar que las familias Rothschild, Rockefeller, el Club Bilderberg, incluso los Soros, Avangard, BlackRock, te estén viendo todos así y te digan, Adrián, ¿tú crees que va a ser tan fácil, que nos dejemos tan fácil de que se nos esfume el poder y la hegemonía? ¿Qué estarán pensando? ¿Qué están haciendo? ¿O por dónde apunta? Porque bueno, esto debe ser ultra secreto, pero podemos ver las huellas. Adrián, y te pregunto, ¿será así tan fácil para ellos dejarse perder? ¿O nos están preparando una sorpresa bastante grande? Bueno, lamentablemente eso es lo que más o menos lo que yo estaba pensando mientras hablaba Eduardo sobre lo que puede pasar alrededor de un posible conflicto bélico, ¿no? El problema es que detrás de los comportamientos de esos gobiernos europeos, detrás de los comportamientos de Estados Unidos, en los comportamientos estratégicos, están estas élites, ¿no? Y esta élite que se está sintiendo a sí misma amenazada directamente, pero ya no es solo que sientan amenazado ese poder que han tenido siempre sobre el mundo, como consecuencia del pasar a ese mundo multipolar. El problema es que ellos están convencidos, y lo han dicho por escrito más de una vez, de que si pierden el poder del mundo, el poder que tienen en Occidente también va a estar en cuestión, porque la comparación va a ser muy rápida. Es decir, los occidentales van a ver enseguida pues, que en China, en Rusia, los países emergentes, los países en desarrollo, se han liberado de estos señores y nosotros no. Es decir, entonces va a surgir inmediatamente pues movimientos en el propio Occidente que les van a hacer peligrar a ellos el poder, el peso, el lugar que tienen en el propio Occidente, ¿no? ¿Esto qué significa? Que están hablando de su propia supervivencia. No sé si fue Hillary Clinton la que dijo que tenemos que hacer algo con todo lo que está pasando porque si no tenemos el riesgo de acabar colgados de las farolas, ¿no? Creo que no es ninguna tontería, pero no vamos a pensar no ya en la supervivencia física, sino en que personas multimillonarios que controlan el mundo desde un punto de vista económico, que ver amenazada la pérdida de su posición y convertirse en ciudadanos normales desde un punto de vista de capacidad financiera es algo absolutamente insoportable. Es decir, psicológicamente es algo inaceptable para ellos. Cuando se dice ¿quién va a estar dispuesto a poner en riesgo el futuro del mundo? No hay ninguna duda. Es decir, psicológicamente las personas, los reyes, los nobles, los que han estado en ese tipo de situaciones, se han visto ante el riesgo de convertirse en ciudadanos normales. Esa situación se les hace tan insoportable
que prefieren arriesgarse a morir ellos. O sea, arriesgar al mundo a morir, ¿no? Porque de todos modos piensan, yo me voy a morir, pues que se muera el mundo conmigo, ¿no? Ese es el tema, porque claro, siempre al principio nuestra primera interpretación es nadie va a ponerse va a crear una situación en la que ellos mismos puedan morir, ¿no? Psicológicamente sí, están en una situación psicológica tal en la que esto es perfectamente posible si no se les detiene, ¿no? Entonces este es un riesgo muy real que tenemos, cuando decimos qué está dispuesta a hacer esa élite para evitar que suceda lo que puede suceder desde el punto de vista de quitarles primero el poder del mundo y luego el poder que tienen en el propio Occidente. Cualquier cosa. Es decir, estos movimientos que han sucedido en los últimos años, hasta que se provoque un conflicto primero en Ucrania y luego pues un paso adelante y otro paso adelante y otro paso adelante, eran perfectamente previsibles. Es decir, esa élite occidental no puede aceptar una paz en Ucrania, no puede aceptar que esto termine en una situación tal que mantenga a Rusia y China en la posición actual. Saben que mantener a Rusia y China en su posición actual es arriesgar su propio futuro. Es ponerse en una tesitura en la que su poder va a desaparecer. Y eso no lo pueden aceptar. Entonces, en ese contexto nos tenemos que situar. Esta élite va a recurrir a absolutamente todo lo que pueda. ¿Qué ocurre? Que en esas situaciones de tanta tensión, situaciones, vamos a decir, límite, desde el punto de vista económico, político, militar, pues hay que prever que surjan reacciones internas también, pues dentro del propio Occidente. En los gobiernos, ¿no? Estamos viendo lo que está sucediendo ahora en Francia, ¿no? Las calles se están revolviendo, ¿no? Revolucionando, ¿no? Pero este tipo de cosas pueden suceder también en otros niveles, en las cúpulas militares, los gobiernos y tal. Pero si pensamos en esa élite corporativa, yo no tengo ninguna duda de que ellos por sí mismos están dispuestos a todo. Pues fíjate, psicología de la economía, qué importante lo que nos están diciendo ustedes. Gracias, Adrián. Pues ya nos vamos. Eduardo, tu conclusión, tu cereza del pastel, igual se la pediré a Adrián. Adelante, por favor. Yo haría un inciso además a lo que decía Adrián, que es muy interesante, ¿no? Y de cómo todavía los pueblos tienen capacidad para también influir en el futuro. Estamos viendo en el caso francés, que literalmente arde Francia en este momento. Pero no es el único caso, ¿eh? En Moldavia, un país que ya sabemos que es frontera con Transnistria, etcétera, etcétera, no se ha iniciado la guerra fundamentalmente porque hay una oposición enorme entre la población civil que está galvanizada por el tema de pensiones. Fíjense la relación que hay a veces tan extraña entre temas de índole particular, tema de pensiones, costo de la vida, con movilizaciones populares enormes que obligan al gobierno a tener consideración para lo que está pasando y no tirar demasiado de la cuerda, porque la cuerda se puede romper, ¿no? ¿Cómo influye la movilización popular también en el ámbito geoestratégico? Ya no hablemos de Israel. Israel está sucediendo una cosa extraordinaria. El otro día salió un informe de cientos de oficiales del ejército israelí, de las unidades especiales, de la marina, de la aviación, de la unidad de inteligencia, la élite de los soldados, estaban negándose a ser movilizados de nuevo porque no estaban de acuerdo con la política que estaba llevando Netanyahu dentro del país, que está creando una dictadura, ¿no? Que es otra, las soluciones, un poco la idea que desarrollábamos, la idea que el capitalismo, cuando tiene este nivel de crisis interna, opta también por una salida más dura, más a la derecha, más represiva, y no tiene ningún problema en utilizar el fascismo si es necesario, precisamente para intentar volver a recuperar su poder político, ¿no? El caso de Israel es un caso importantísimo, como hace semanas que la población israelita está en la calle provocando una fractura enorme dentro del país, y el ejército en este momento, ya digo, es un caso extraordinario, una gran parte del ejército renunciando a movilizarse porque Netanyahu es ahora ya ha sido aprobada la ley, se estaba discutiendo, es un auténtico dictador, ¿no? Y esto va a tener repercusiones
evidentemente en la política interna y en la política externa del país. Así que, a pesar de todas estas circunstancias, yo siempre soy optimista, ¿no? Que los pueblos tienen una enorme capacidad, a veces empujados por la necesidad, tienen una enorme capacidad de respuesta. El problema es, que se movilicen y que tomen conciencia de esta realidad, ¿no? Con esta idea yo es la que me quedo, ¿no? Todavía es posible una reacción que estamos viendo en pequeñas reacciones en muchos países, precisamente para parar este sinsentido que nos lleva al precipicio. Eduardo, pues muchas gracias por tu cereza del pastel, la esperanza en el pueblo despierto. Qué bonito. Y ojalá que esa esperanza no muera. Adrián, tu conclusión, tu cereza del pastel, nos vamos. Bueno, aunque sea un poco repetitivo, puesto que el tema era las relaciones entre Rusia y China, el tema del vídeo, yo volvería a insistir sobre la famosa frase de Kissinger para cerrar, si se quiere, el programa, ¿no? Contra los dos no podemos. Genial. Sin más. Contra los dos no podemos y la esperanza en los pueblos. Pues muchas gracias, Adrián, un gran abrazo, Eduardo. Gracias a los dos, como siempre, excelente su exposición y nos vemos hasta la próxima. Gracias a usted, a ti que nos ves en tu tablet, en tu teléfono, en la comodidad de tu casa o en el coche o nos escuchas por podcast. Muchas gracias, nos vemos y buenas noches.